Buenas noches, bienvenidos sean ustedes a esta sesión correspondiente al mes de abril de alfabetización visual en radiología de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. En esta ocasión vamos a abordar el tema titulado El enfoque diagnóstico del síndrome doloroso abdominal agudo no traumático en adultos, más allá de la regionalización de las cavidades tóraco-abdominal y pélvica. Para este fin tengo el honor de presentar al doctor Gaspar Alberto Mota Ramírez. Él es egresado de la Escuela Médico Militar, generación 81-87. Realizó la especialidad en Radiología e Imagen en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, 94-97. Hizo el posgrado en Imagen Seccional de Cuerpo en la Cleveland Clinic Foundation del 2003 al 2005. Actualmente se desempeña como director de la Unidad Médica de Consulta Externa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía desde el 2009 a la fecha. Es exmiembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT como investigador nacional nivel 1 del periodo del 2010 al 2013. Exsecretario general de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen en la administración 2010-2012. Miembro del comité editorial de la revista Anales de Radiología México desde el 2005 y actualmente es el editor en jefe de la revista de Sanidad Militar desde el 2015. Es autor y coautor de múltiples publicaciones médicas, tanto nacionales como extranjeras. He de comentar que el doctor Mota es conocido por muchos de nosotros en el ámbito de la radiología, es un gran entusiasta de la enseñanza y ustedes lo van a ver en su ponencia. Punto y aparte, bueno, pues es un querido maestro y le cedemos la palabra al doctor Mota. Bien, agradezco las palabras del doctor Salvador Amezquita y voy a continuar con lo mío. Bien, es importante que señale lo necesario que es que tomemos responsabilidad en nuestro trabajo, adquiriendo destrezas para empezar haciendo pequeños trabajos, por así llamarle, y después haciendo asuntos muchísimo más difíciles. Esto es importante para el médico radiólogo, ya que mucho de su trabajo va a depender de esta concientización referente a los detalles de la imagen y de los estudios a los que nos enfrentamos y que obviamente representan pacientes. No voy a repetir el título de la ponencia y me voy a ir directo al grano. Todos lo sabemos, una imagen es una distribución monocromática en 2 dimensiones, en blanco y negro, y esta imagen es capaz de aportar información al que la ve. La razón de obtener una imagen por radiografía o por cualquier estudio es que debe de conseguir una reproducción lo más cercana posible a la realidad y en base a ello, obviamente, permitirnos estudiar órganos internos del paciente. Entonces, la fortaleza de la radiología es la formación de imágenes y esta radiología clínica implica el uso diagnóstico de la imagen para el diagnóstico de múltiples enfermedades, gracias a los avances tecnológicos que observamos y a un conocimiento extenso de la fisiopatología, hemos logrado entender cómo las imágenes nos permiten detectar enfermedades en etapas tempranas y tardías del proceso mórbido y con ello monitorear al paciente. Como objetivo general yo solamente voy a señalar que ha cambiado la tecnología, más no la anatomía humana. Esta no ha cambiado nada. Entonces debemos de ser estudiosos de la anatomía para tener un conocimiento anatómico amplio y con ello establecer, al reconocer estructuras, el diagnóstico por imagen. Hoy en día, la imagen
nos permite hacer reconstrucciones volumétricas y con ello lograr interpretaciones visuales y analíticas con detección automática y un aislamiento direccionado de las estructuras que estamos estudiando. Esta nueva misión de las aplicaciones diagnósticas, independientemente de la visualización anatómica, nos lleva a un análisis y detección de la enfermedad, logrando diferenciar estructuras anatómicas normales de aquellas anormales y establecer diagnósticos con un tratamiento informado. En el mundo, hasta el 50% de las pruebas que se practican en los servicios de rayos X, aquí cito españoles, son realizadas de manera urgente, la mitad de los estudios. Y estos 80% de estos pacientes son atendidos en urgencias. Eso habla de un volumen increíble de respuestas que se deben de generar. La capacidad diagnóstica que debe tener la radiología de urgencia debe ser tan expedita que en forma inmediata se generen informes para que el médico tratante tome decisiones. Muy ad hoc a lo que vamos a hablar el día de hoy en relación a justamente el síndrome más común al que nos enfrentamos todos los médicos en nuestra práctica actual. Justamente es en las guardias donde adquirimos la mayor cantidad de conocimientos. No es a través de los libros, no es a través de conferencias, es haciendo justamente en urgencias. Y ahora los objetivos específicos de la charla del día de hoy: definir en forma rápida el concepto de dolor abdominal, el de abdomen agudo, el señalar la seguridad de utilizar cualesquier medio diagnóstico, señalando cuáles son los prioritarios, algunos cuadros patológicos y sobre todo análisis de casos para que aprendamos haciendo y estudiando pacientes. Bien, el dolor abdominal per se es un síntoma frecuente y su análisis adecuado nos debe permitir plantear una hipótesis diagnóstica. Para ello, como médicos radiólogos, debemos estar al tanto para señalar cuáles exámenes deben realizarse y lograr con ello una oportuna información y por lo tanto una acción terapéutica. Primer ejemplo de los muchos que vamos a ver el día de hoy: esta es una paciente femenina de 48 años de edad con síndrome doloroso abdominal agudo y que clínicamente fue remitida al servicio de urgencias por sospecha clínica de apendicitis aguda. El cuadro, no lo señalo ahí, era atípico porque la paciente ya había tomado analgésicos en su casa. Debido a lo abigarrado del cuadro, a descripción del médico tratante, solicitó una tomografía computada en fase contrastada, ahí está en el contraste, en las estructuras vasculares, buscando apendicitis. Vean ustedes esta imagen ovalada, bien definida, con un centro hipodenso, que es grasa, y alrededor de ella un cambio de heterogeneidad de la grasa. El diagnóstico es una torsión de apéndice epiploico, o apendajitis, como lo señalan la literatura norteamericana. Pero nosotros lo decimos, es una torsión de apéndice epiploica. Aquí otro caso, muy común, es una paciente femenina de 30 años de edad, con el mismo diagnóstico, este síndrome que voy a estar repite y repite, y también de nueva cuenta, con una sospecha clínica de apendicitis aguda. Es común en los servicios de urgencia que a los pacientes se les tomen el paquetito de estudios, el estudio radiológico de tórax y las 2 placas de abdomen, de pie y en decúbito. Sea medicina privada, medicina institucional, eso es algo que tenemos que estar lidiando. De cualquier forma, los estudios se hacen. Quería yo estar preguntando, pero no quisiera yo detenerme en esto, y como hay compañeros de primer año a los que no quiero agredir el día de hoy, porque no quiero que tengan pesadillas en la noche, este es un hallazgo típico, característico, en el que hay que hacer énfasis. Es un diagnóstico sencillo, vital. El doctor acaba de decirme que observa inmediatamente por debajo de las cúpulas diafragmáticas imágenes radiolúcidas que como primera posibilidad corresponden a aire libre intraabdominal. Eso es neumoperitoneo y la primera posibilidad que sea secundaria una perforación de víscera hueca. Hace unos minutos platicaba yo con ellos y hay una situación que me faltó decirles, que aquí lo importante es aprender del ejemplo. Si yo estoy en el examen de consejo o si estoy en una guardia, lo primero que debo de aprender a hacer es a decir lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Y lo debo de decir de una forma elegante, precisa, acuciosa. Hasta la señorita afanadora, doña Petra, diría, es un neumoperitoneo.
Pero yo lo que quiero es que mi residente de primer año aprenda a decir lo que yo acabo de decir. Este dolor abdominal es un síntoma derivado de múltiples patologías orgánicas, muchas de ellas funcionales, algunas son abdominales, otras son extraabdominales. El asunto es que este síntoma representa un signo de alarma para aquellas enfermedades que son de origen, o sea, que vamos a tener que manejar quirúrgicamente. Y ahí está el punto al que debemos de poner especial atención. Otro ejemplo, voy mostrando ejemplos conforme avanzo. No voy a entrar en discusiones amplias de entidades nosológicas, pero sí en imagen. Otro ejemplo, es una mujer joven, 27 años de edad, y el médico tratante dice, necesito que me hagan una tomografía computada, porque a la paciente le di antibiótico, le di analgésicos, y el dolor persiste. ¿Qué hago? Le hago una tomografía computada. Es su decisión. Como todos ustedes sabemos, nosotros hacemos muchas de las veces lo que el médico tratante no solicita. Y aquí el ejemplo. Vean ustedes esta imagen aquí, este reforzamiento anormal, que por topografía está en la fosa ilíaca derecha. Hago un seguimiento de las imágenes, veo aquí un fecalito, o lo que parece ser un fecalito, y veo este segmento del ilion terminal con engrosamiento de la mucosa y de la pared. Vean ustedes esto, este es líquido libre intraabdominal, ya estaba presente aquí. Esto es una ileitis terminal. Otro ejemplo, también mujer, 40 años de edad, ingresa por dolor abdominal. Los médicos no me saben decir, aunque más adelante voy a contestarles por qué no me podían decir qué estaba pasando. Le hicimos de nueva cuenta una tomografía computada. Vean ustedes estos cambios en la grasa intraabdominal que conforma una aparente masa. Esto es grasa. Hay un reforzamiento intralesional. Esto es característico. Estas son imágenes características. Ante ustedes está una torsión primaria del epiplón. Ahí está puesto. Ustedes ya lo leyeron. Otro ejemplo, poco común en este país, ha sucedido. Femenina de 45 años de edad que ingresa por dolor abdominal. Eso es todo lo que me dijeron los tratantes. No me dijeron si la paciente tenía algún antecedente previo, si la paciente había sido estudiada por algo, nada. ¿Por qué menciono esto? El que sigue R1. ¿Por qué menciono esto? La flecha ya apareció ahí. ¿El accidente quirúrgico? Sí. ¿Qué se te ocurre que haya sucedido ahí? Pues no veo en otras partes el vesículo, probablemente. No, aquí, solo aquí. Te voy a ayudar. Toda vez que nosotros somos capaces de definir imágenes hiperdensas de esta apariencia, eso es metal. Esos son cambios postquirúrgicos. O es material quirúrgico inyectado, algo sucedió ahí. Son coils. El tratante no lo sabía. El tratante tampoco sabía que cuando nos llevó a la paciente a tomografía, tenía inestabilidad hemodinámica. Y eso debe de alertarnos a los radiólogos sobre lo que está sucediendo. O sea, una paciente que tiene inestabilidad hemodinámica no es candidata para que yo la lleve a un estudio de imagen. Pero así fue. Entonces ya cuando hicimos el estudio de imagen, hicimos una revisión retrospectiva y vimos que en el ultrasonido de hacía una semana tenía esta lesión focal hepática, heterogénea como ustedes la ven, en un hígado anormal, una lesión focal de estas características y que al contraste se presenta con se define con este reforzamiento anormal, donde hay diferentes densidades en el contenido intraabdominal. ¿Qué está pasando? Esta paciente lo que tenía es una lesión focal primaria maligna, caracterizada como un hepatocarcinoma, y tenía un hemoperitoneo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Una pobre correlación con datos clínicos, un pobre interrogatorio de los antecedentes por los médicos tratantes. Así voy a tratar la plática del día de hoy. Otro ejemplo, mujer de 70 años, viene con dolor abdominal. Es muy fácil ordenar estudios. Y nosotros encantados de hacerlos. También por dolor abdominal. Le hicimos el topograma, porque no tenía ningún otro estudio, se fueron directo a la tomografía. En el topograma, ¿qué observo? Hay una normalidad proyectada sobre el hemitórax izquierdo. Esa es una elevación hemidiafragmática. Y además veo lo que corresponde a la distensión gástrica en una topografía anormal. Eso es un caso sencillo. Lo que sucedió es que había una herniación diafragmática con el estómago intratorácico.
Y eso era lo que le estaba provocando dolor abdominal. ¿Sigo? No traigo celular. Otro ejemplo de un masculino de 69 años de edad con dolor abdominal, localizado hacia la fosa ilíaca izquierda. Ya tengo ahí el diagnóstico, pero vean ustedes los detalles a los que nos estamos enfrentando. Si yo no pongo atención en las cientos de imágenes que se obtienen a través de una tomografía, puedo yo no percibir que hay un cúmulo aéreo extraluminal. Esto es algo vital, importante, porque nos permite caracterizar este hallazgo como un absceso pericolónico confinado, y esa es una enfermedad diverticular complicada caracterizada como Hinchey 1B. Entonces yo le digo al médico tratante cuando interpreto el estudio, tu paciente tiene esto, y lo que tienes que hacer es esto. Es lo que el médico radiólogo debe de hacer hoy en día en el siglo XXI, toda vez que se enfrente a problemas de este tipo. Otro ejemplo, por ejemplos, vamos a aprender, porque si no sé, pues por lo menos viendo. Femenina de 45 años de edad, viene por dolor abdominal, y se agrega otro detalle, tiene fiebre. Doctor, tiene fiebre la paciente. ¿Ok? Le vamos a hacer una tomografía computada. No la han revisado, no la han explorado. Y la tomografía tiene algunos detalles que hay que tomar en cuenta. Vean esta primera imagen. Esto que estoy señalando ahí es edema periportal. Son cambios de hipodensidad alrededor o que recorren las estructuras vasculares. Hay quien dice que este es secundario a un edema linfático. Edema linfático. Tienes un agua. Edema linfático. Y luego en la otra imagen, vean ustedes también, esto que está perivesicular, ese es líquido perivesicular. Entonces tiene una hepatitis, tiene una colicistitis, porque acá está el edema periportal. Acá tiene edema, aquí tiene líquido perivesicular. Entonces te empiezan a preguntar, porque el estudio está saliendo conforme se hace, y ustedes atrás de ustedes tienen a los residentes de medicina, bueno, no sé ustedes, yo sí los tenía. El residente de medicina, el residente de cirugía, el adscrito quizá, el familiar, la hermana, el abogado, el administrador de recursos. Bueno, es hepatitis. No es hepatitis. Es que tiene líquido perivesicular, es colecistitis. No es colecistitis. Hasta que revisen todo el estudio, hagan un análisis de lo que están viendo, emitan una opinión. No se atrevan a abrir la boca antes de saber lo que realmente tiene su paciente. El pez por su boca muere. A la hora del contraste, en una fase tardía, identifico estas áreas de hipodensidad anormales en el parénquima renal izquierdo. Diagnóstico: pielonefritis izquierda. Otro ejemplo, mujer, obviamente, con dolor abdominal. Nos indicaron la realización de un ultrasonido primero, están las imágenes acá. Ustedes observan esta heterogeneidad retrouterina, con líquido en su interior. Vean aquí en un corte, aquí está coronal, acá está sagital, y a la hora del contraste intravenoso, nos damos cuenta que tiene un reforzamiento en su interior que genera efecto de masa. Esto, jóvenes, es un absceso tubovárico, muy común. Algo está pasando en la conducta de nuestros pacientes. Absceso tubovárico. ¿Voy bien o me regreso? Llevo 20 minutos hablando y llevo más de un caso. Espero que esto esté siendo interesante para ustedes. Otro ejemplo, masculino de 79 años de edad con dolor abdominal. Típico, casi siempre andan buscando litiasis renureteral. Les pongo algunas imágenes. ¿Qué puedo ver aquí en esta reconstrucción multiplanar coronal? Bueno, hay cambios osteodegenerativos, rotoscoliosis hacia la derecha. La señora Petra ya no lo dijo, la afanadora. Tengo una imagen axial acá. Quizá hubiera algo de heterogeneidad, o heterogeneidad, como quieran, de la grasa intraabdominal. Quizá enfermedad diverticular. Busco aquí si tiene litiasis, si hay cambios en la grasa perirenal, si hay dilatación de sistemas colectores, si identifico imagen hiperdensa a nivel de sistemas colectores o piélica. No hay. Pero sigo avanzando, hago más el estudio. Encuentro una dilatación aneurismática de la aorta abdominal
que ustedes ven aquí, las medidas 5 por 4.8, una reconstrucción coronal, sagital y coronal, y esto corresponde a un aneurisma de aorta abdominal, con un diámetro transverso de hasta 5.2 centímetros. Es extremadamente común que confundamos patología vascular aneurismática con sospechas clínicas de litiasis renoureteral. Bastante común, jóvenes, en mi experiencia, he visto casos así, y lo que resulta que tiene el paciente es que es un aneurisma. ¿Le habrán palpado? Me regreso. ¿Le habrán palpado el abdomen a este paciente? Cuando yo le pregunté al clínico, ¿le palpaste el abdomen? Sí, le palpé y no le toqué nada. Pues aunque le hayas palpado, es imposible que tú detectes, vean ustedes el panículo adiposo, que detecten un aneurisma clínicamente. No hay poder humano. O es el ultrasonido o es la tomografía la que nos permite establecer estos diagnósticos. Y es un paciente de 79 años de edad. Otro ejemplo, que me gusta mucho porque también de nueva cuenta fue dolor abdominal y sospecha de litiasis, en un hombre de 57 años de edad. No tenía ningún antecedente patológico. Le hicimos una tomografía abdominopélvica con contraste multifásico en simple, arterial, venoso, excretor. Tengo que decirlo, vino un médico, lo revisó, no tiene nada. Viene otro médico, lo revisa, no tiene nada. El tercero fui yo, y yo soy afortunado. Así es mi experiencia, no estoy diciendo nada al contrario. Pero hay que ser acuicioso con la revisión de los estudios. Más adelante lo digo, pero de una vez lo suelto. Si yo me voy a casar con el diagnóstico con el que el clínico me dice que está estudiando a su paciente, yo le puedo contestar muy fácil, este paciente no tiene litiasis. Y yo ya acabé. Tú me preguntas, ¿mi paciente tiene litiasis? Y yo te contesto, no tiene litiasis. Entonces la siguiente pregunta es, ¿entonces qué tiene? Y si vamos a la literatura, dice que hasta el 25 a 30% de las veces, imagen no les va a poder decir qué tiene su paciente. No estoy de acuerdo con ello. En mi opinión, siempre podemos buscar el porqué del diagnóstico del dolor abdominal. Siempre, porque el que busca, encuentra. Entonces, ¿qué encontré aquí? Vean ustedes este hallazgo tan fino, diría yo, pero la principal orientación fue porque, ¿qué pasó aquí? No sé qué hice. Fue que encontré estos cambios en el parénquima renal, que me sugerían que se estaba infartando o que tenía algún problema vascular, y de inmediato mis ojos se depositaron en la arteria renal, y ahí había datos de disección de la arteria renal, que es lo que les estoy mostrando. Aquí hago una comparación de la arteriografía renal al que se hizo al paciente. De la derecha es normal y la izquierda, francamente, es anormal, como ustedes lo pueden ver aquí. Y así fue una disección de la arteria renal. Entonces, ¿qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe de hacer? Lo primero que debo de hacer es no dañar, así está claro, no hacer daño. Muchas de las veces yo con estudios en fase simple debo ser capaz de interpretar o de encontrar el problema por el que el paciente tiene dolor abdominal. Si tengo duda, entonces podré poner o utilizar medio de contraste. Si no encuentro el porqué, puedo caer en un daño o una omisión, ¿de acuerdo? Y esto habla de entonces que sobrediagnostico o que tengo baja sensibilidad en mi diagnóstico. No debo de subestimar nunca cuando mi médico, el médico tratante, el clínico me dice, mi paciente tiene abdomen agudo. Hago pausa ahí. Jóvenes, si yo tuviera que platicarles a ustedes todas las veces que los clínicos vienen y me dicen que su paciente tiene abdomen agudo y resulta ser que no tiene abdomen agudo, algo está pasando con los clínicos que no me han sabido caracterizar cuándo es un abdomen agudo y cuándo es un dolor abdominal agudo nada más. Aquí son radiólogos, todos van a sentir con la cabeza y me van a decir que sí. He estado enfrente de cirujanos y de internistas, no me dicen nada. Veo sus caras molestas, pero a la hora que ellos me dicen dolor abdominal agudo, tiene abdomen agudo, les digo, no sabes diferenciar, porque más adelante les voy a decir, ¿qué está pasando? Un mundo de diferencia sería si trabajásemos en equipo, tanto con internistas como con cirujanos, porque así como nosotros debemos disponer el tiempo necesario para la realización del estudio, también el internista y el cirujano debe tener el tiempo suficiente para revisar e interrogar a sus pacientes. Hoy en día, en el siglo XXI, el paciente llega a urgencias y de inmediato lo que se dice, que se le haga una tomografía, que se haga un ultrasonido, que se haga una serie de rayos X simple. Y a veces no han revisado al paciente. Es más, es el primer dato o la primera información que está en un expediente clínico.
Eso me ha pasado, yo practico la medicina en este país y es lo que he visto. No sé a ustedes si les haya pasado, pero así como hay tiempo para nosotros, debiese haber tiempo para ellos. Y entonces compartir el conocimiento, pues ¿qué le encontraste? No, pues tiene fiebre, no tiene dolor aquí, no, quiero la tomografía y la quiero ya, y quiero que me digas qué resultó. ¿Les suena conocido esto a los que están aquí presentes? No sé si alguien en sus casas, cómodamente, con el café y en chanclas, pudiera estar de acuerdo conmigo. Las decisiones médicas, por lo tanto, deben de ser individualizadas y, en el caso de los clínicos, tomadas al pie de la cama. Es responsabilidad nuestra organizar el flujo de trabajo y asesorar al médico clínico sobre las pruebas que son las más adecuadas y en el momento en el que éstas deben de hacerse. Masculino de 65 años de edad, de nueva cuenta dolor y de nueva cuenta sospecha de litiasis. Aquí se acertaron, porque hay una imagen hiperdensa aquí, localizada en el sistema piélico derecho, que condiciona dilatación de cavidades, y a la hora que aplico yo contraste intravenoso, hay un reforzamiento heterogéneo del parénquima renal. Pero bien ustedes, además, hay una colección aérea contenida con reforzamiento de su pared. ¿Qué piensan ustedes que tiene este paciente? Cuando hay una obstrucción total del sistema pielocalicial. ¿No apareció? Bien, tiene una pielonefritis antugranulomatosa. Esto es un procedimiento quirúrgico en el que el paciente va a ser sometido o bien a un procedimiento percutáneo o a una nefrectomía total. Esto no es un procedimiento que pueda hacerse en un hospital cualquiera. Tiene que estar un urólogo especialista en esto, porque si no, generamos problemas, como recurrencia de abscesos o complicaciones. Entonces, cuando hablo de drenaje percutáneo, yo quisiera saber quiénes de los que están aquí en su programa les enseñan a hacer drenaje percutáneo en radiología invasiva. No levanten la mano, no es necesario. Pero me atrevería a decir que los que están aquí, que son como 15, solamente 2, y fue mucho. Entonces, estamos quedándonos cortos ahí, o hago yo el drenaje percutáneo, o lo hace el urólogo, o viene el urólogo y decide qué hacer. Bien, muy común, como origen del dolor abdominal, son las urgencias digestivas. Y en esta situación son urgencias que van a necesitar una respuesta médica o quirúrgica en menos de 24. Y nos podemos topar con orígenes vasculares, sépticos, como el ejemplo que les acabo de mostrar, o bien de origen hidroelectrolítico. Dentro de las urgencias digestivas, apendicitis, peridiverticulitis, colecistitis, pancreatitis, el síndrome de obstrucción intestinal, isquemia, infarto, las patologías urogenitales que ya he mencionado, algunas de ellas, y patología vascular. Es importante señalar esto porque nos estamos enfrentando a una tasa de error clínico variable, donde la tasa de error clínico comparado con los resultados de imagen, pues nos hablan de que nosotros tenemos un porcentaje de 94 a 99%, si lo comparamos con los clínicos, que es un poquito por arriba del 50%. Es lo que dice la literatura, ellos dicen que no. Entonces, ¿qué ventajas tiene el usar métodos de imagen? Pues primero nos confirman el diagnóstico, nos permiten excluir cualquier otra patología abdominopélvica, nos permiten señalar severidad, ya hay guías clínicas, ya hay parámetros clínicos que nos hacen darnos cuenta cuando un paciente está en estado crítico y en base a las guías de tratamiento nosotros podemos ayudar al tratante. Bien, otro ejemplo es un masculino de 64 años de edad, de nueva cuenta con dolor abdominal. Aquí están las proyecciones simples de abdomen. ¿Alguien desea decirme qué observa? ¿Un valiente o una valiente? ¿Ven ustedes el patrón de distribución aéreo-intestinal? ¿Les parece normal? Pónganse atención, por favor, en esta área. ¿Qué está sucediendo aquí? Ya sé, háganle un ultrasonido. Ok, se lo hacemos. Aquí está el ultrasonido. Transverso, longitudinal. Hágale una tomografía. Aquí está la tomografía. Aquí está la tomografía. La imagen axial, la reconstrucción multiplanar coronal. El tratante solamente vio las placas de abdomen. Con estas placas de abdomen lo llevó porque tenía abdomen agudo. Dijo, no puedo esperar. No. Oiga, ya tienen los estudios. Ok, háganlos, pero después de que los hagan, lo pasan a quirófano. Así fue.
Entonces se hicieron los otros estudios que ustedes ya vieron, y con esto él dijo, tengo que entrar. Los que me están viendo aquí lo van a disfrutar, los que están en casa no se enojen, voy a entrar porque el cirujano tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y lo que hizo fue entrar, laparoscópica, claro, pues unas incisiones de 3 milímetros para que se recuperara pronto. Y entró, y ante su sorpresa mayúscula, no encontró nada. Nada. Lo cerró, puntitos de 3 milímetros, pues lo cerró de volada. Ya al otro día le dijeron, oye, el paciente sigue con dolor, ¿eh? ¿Cómo que sigue con dolor? Y bajó a donde tiene que bajar. Hoy en día, los hospitales. Los cerebros de los hospitales son los departamentos de radiología e imagen. Ya lo he dicho aquí, en este auditorio. Los cerebros de los hospitales están en el departamento de radiología e imagen, donde la gente baja a ver lo que ellos debieron haber sospechado, pero que no sospecharon. Entonces, a la hora de las imágenes, lo que está sucediendo es que tiene una intususcepción ileocolónica. En un paciente de esta edad, 64 años de edad, lo que debo de pensar que está sucediendo, este paciente tiene un factor pivote, hay una lesión intraluminal colónica que condicionó que se hiciera esta intususcepción, y tienes que entrar a hacer una colectomía total, cirujano. Y así fue. Entonces hizo una colectomía total, en un acto mayúsculo de soberbia lo hizo. Entonces, radiología, ¿dónde quedó? Ahí estaban los informes. Esto les va a parecer exagerado, así es. Bueno, donde yo trabajaba, por eso nunca dije yo dónde trabajo, si se dieron cuenta, yo no dije. Cada vez que nos topamos con un proceso de obstrucción intestinal, debo de tomar en cuenta estos 5 factores: el sitio de transición, determinar el nivel, la causa, precisar si hay estrangulación o no, y tomar una decisión si se va a establecer un manejo médico o quirúrgico. Yo tengo que ser partícipe de esto, como médico radiólogo. Retomo un poco más lo del dolor. Esta es una revista médica chilena, donde dice que hasta el 10% de las consultas son motivadas por un abdomen agudo. Yo supongo que ellos sí saben evaluar el abdomen agudo, y dicen 10%, ¿de acuerdo? Y muchas de las veces este 10% prácticamente los lleva a decir que van a requerir una resolución quirúrgica. Las estadísticas dependen dónde las haga, quién las haga, cómo las haga. Pero nosotros debemos de aprender de donde se pueda, porque nuestras estadísticas no son tan brillantes como deberían de serlo. Para variar, tengo que hablar de esto, aunque no quise yo hablar mucho de ello, pero esta es una paciente de 66 años de edad, con dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, y que la sospecha clínica era apendicitis aguda. Yo les muestro 3 imágenes ahí, creo que le corresponde a la doctora de lentes, que está en la primera fila, a mi mano derecha, con lentes, muy seria, cruzada de brazos, y ella me va a decir si ella piensa que este paciente femenino de 66 años de edad tiene o no tiene apendicitis aguda. Su clínico está insistente: señorita, ¿mi paciente tiene o no tiene apendicitis aguda? Y la respuesta es fácil, ahí les va: sí, no, no sé. Es una doctora muda. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Mande? ¿Cuánto mide ese apéndice que tiene usted enfrente? En sentido... 10 metros, 1.0 centímetros o 10 milímetros. ¿Cuánto debe medir el apéndice? Menos de 0.6 centímetros. Desde el punto de vista de imagen, tiene ya un factor predictivo para una afección apendicular aguda. ¿Aparece alguna otra cosa? Puse la flecha, Ahí hay un apendicolito. Entonces, si la paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, tiene 66 años de edad, y yo demuestro en la tomografía que esta paciente tiene una dilatación por arriba de 0.6 centímetros y tiene un apendicolito, probablemente es una apendicitis aguda. ¿Se fijaron lo que dije? Probablemente. Ustedes tienen que ir a estudiar y evaluar cómo van a decir probable, posible, definitivamente. Ya está escrito en la literatura. Por eso lo puse este ejemplo. De nuevo, ahora le voy a pedir al caballero que está en la siguiente fila, que ya me volteó a ver. Este es un caso para usted, doctor. Femenina de 55 años de edad, con un síndrome doloroso abdominal.
Es todo lo que le puedo decir. Como una pista, yo le voy a decir que esta persona pertenece a ese famoso grupo de las Fs. Porque está gordita, porque tiene más de 40 años, porque es multípara, y porque muchas veces padeció de esto. Iba y venía, y venía, e iba. ¿Alguna pista, doctor? Para que seamos buenos médicos radiólogos debemos de ser en principio excelentes clínicos. Yo sé que ustedes lo son, yo no, yo estoy en etapa de aprendizaje. Entonces, a mí me dijeron que la patología vesicular es común en las mujeres de 40 años, que están obesas, que son multíparas, y esta persona lo que tuvo en anteriores ocasiones fue cuadros de colicitis aguda. Y en una de esas veces, esta persona le sucedió algo. La vesícula está aquí. ¿Qué tiene esa vesícula? Tiene aire en su Tiene interior. aire, exactamente. Y si tiene aire esa vesícula, entonces ¿qué sucedió? ¿Se perforó? Se comunicó con alguien. ¿Con quién se comunicó? Con el intestino delgado, con duodeno. Entonces hay una fístula, ¿de acuerdo? Muy seguramente hacia duodeno. ¿Y entonces dónde quedó el hito? En el intestino delgado. Aquí está. ¿Y esto se llama? Porque cuando un lito vesicular llega hacia el intestino, va a terminar, discúlpenme la expresión, obstruyendo, atorándose en algún lugar, y va a condicionar algo que se llama... ¿Ilio biliar? Dios, gracias. Le costó trabajo, doctor, pero lo hizo. Bien, justamente la población de más de 65 años de edad es una de las poblaciones a las que debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por la edad. Y porque de acuerdo a unas categorías clínicas, se ha demostrado que tienen riesgos altos de tener entidades quirúrgicas, de tener complicaciones altas por la anestesia, y dentro de estas entidades, 4 están señaladas, de acuerdo a este grupo: patología biliopancreática, obstrucción intestinal, hernias de pared y enfermedad ulcerosa. Bien, es importante entonces que el médico radiólogo interactúe con todas las especialidades, es decir, ahí pongo interacción e interrelación profesional múltiple. Si recuerdan, cuando empezamos lo del título, dijimos la regionalización. Entonces es padre que nos digan, no, pues los cuadrantes, ¿verdad? Que para acá, que el hipocondrio, y que de acuerdo a los cuadrantes, las patologías, disculpen, está en inglés. No, pues si es derecho, puede ser esto. Si es izquierdo abajo, pues puede ser esto. Esto ha cambiado. Nosotros que somos radiólogos, sí le hacemos caso al clínico cuando me dice, es que tiene dolor en epigastrio, y si tiene dolor en epigastrio puede ser una pancreatitis. Sí, pero puede ser también un sinnúmero de otras entidades, porque la imagen seccional, ya sea ultrasonido, sea tomografía o bien hasta resonancia, nos permite evaluar a los pacientes como un todo, independientemente de la regionalización a la que llevemos al paciente. Aquí me voy rápido, porque hay múltiples flujogramas del manejo del dolor abdominal, si le hago un ultrasonido portátil o no, si le hago un ultrasonido y le hago una tomografía. Aquí va rápido, porque hay muchos flujogramas de qué hacer y qué no hacer. Pero es importante que entendamos que toda vez que nos comuniquemos con el médico clínico, él nos tiene que dar por lo menos un estatus voy a repetir la palabra, un estatus hemodinámico del paciente. ¿Cómo está el paciente? ¿Cuáles son las constantes vitales que son anormales? Y ahí están, señalo en rojo, hay una escala fisiológica hecha por la Sociedad Americana de Anestesiología, donde nos ayuda a decir cuando un paciente está en estado crítico y no, independientemente que el tratante me diga si tiene abdomen agudo o no. Para lograr establecer un diagnóstico es de vital importancia una historia clínica. Ya voy a llegar casi al punto al que quiero yo transmitirles a ustedes. Entonces nos dicen que hasta en un 80% de las veces la historia clínica y la exploración física me va a permitir hacer un diagnóstico. 80% de las veces. Y solo en un 20% van a ser las ayudas diagnósticas. Esto es lo que está señalado en la literatura. Doctora, ¿está usted de acuerdo con eso? 80% de las veces. Los clínicos le dicen a usted, mi paciente tiene esto, y aciertan. ¿Usted qué piensa? Ah, caray, me contestó la de allá atrás. Ah, es que aquí había otra doctora antes, pero si usted contestó, adelante, ¿no? Pues usted es la que
Manda. ¿Sí o no? No, decía que siempre y cuando esté bien elaborada la historia clínica. pienso ¿Cuántas que veces sí. está bien elaborada? Pues ahí sí depende. Nunca. Entonces esta es mentira. Dice aquí, 1 de cada 6 pacientes en los que el médico tratante no estableció el diagnóstico, entonces Imagen lo hizo. Pongan atención a esto. Esto es un artículo del 75. Del 75. En esa época, solamente estudios radiológicos y ultrasonido. Nada más. 75. Entonces dicen, 1 de 6. Sí, claro. Y esta referencia del 92, ¿qué dice? La gran mayoría de los diagnósticos se basan en la historia clínica. Sí, en 1992. Los resultados de la exploración física del laboratorio y los estudios conducen a muy pocos diagnósticos. Ahí está la referencia, chéquenla. ¿De dónde sale? ¿Cómo? En el siglo XXI, eso no es cierto. No es cierto. Los diagnósticos se hacen en el cerebro del hospital. Y como ya lo dije, ¿dónde es? Pues ya no voy a insistir. Entonces, si el médico tratante no sabe o el clínico no nos precisa si tiene abdomen agudo, ¿cómo yo voy a diferenciarlo? Un abdomen agudo es toda afección abdominal de evolución rápida que requerirá una intervención quirúrgica y que de no practicarse en forma inmediata pondrá en una situación grave al paciente, llegándole a condicionar hasta la muerte. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el diagnóstico tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver cómo establecemos los diagnósticos, con quién interactuamos. Es común en las guardias. El residente de primer año, ninguno de los que está aquí, dijo, sí tiene colecistitis. Y al rato viene el escrito en la mañana y dice, no tiene colecistitis. Y el tratante, bueno, ¿tiene o no tiene? Si es doctor en la noche, no, sí tiene. Si es doctor en la noche y no lo quiere operar, no tiene. Entonces tenemos que precisar bien cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Por eso yo supongo que en sus programas hay una entrega de guardia y hay una supervisión de los estudios expedita. Yo sé que todos ustedes tienen radiólogos en las noches que los orientan y les ayudan a tomar decisiones, ¿verdad? Me la voy a comer. De nueva cuenta, importante, abdomen agudo, tengo que evaluar hemodinámicamente cómo se encuentra el paciente, inestable o estable. Y de ahí para adelante, de acuerdo a eso, es como lo abordo de nuevo, porque me falta aquí de nuevo la clásica regionalización del abdomen agudo y en base a él y al sexo, si hago tal o cual cosa. Pongo todas estas porque son innumerables. Este es un trabajo en el que trabajé, Es un trabajo que hicimos hace algunos años en este hospital, donde nos dimos cuenta que desafortunadamente se abusaba de los estudios de imagen para evaluar a los pacientes. Y nos dimos cuenta que se abusaba porque hasta 1 de cada 3 solicitudes médicas venía señalado únicamente dolor abdominal. ¿Cómo? Si les acabo de mostrar referencias de 70s, 90s, diciendo que los diagnósticos se establecen por la clínica. Y un diagnóstico no es dolor abdominal, eso no es un diagnóstico, es un síntoma. ¿Están de acuerdo, no? Entonces, y luego resultó que había congruencia entre lo que ellos sospechaban y lo que nosotros encontramos en menos de la mitad. Y luego, poquito más de la mitad, donde no había correlación con los diagnósticos clínicos con lo que nosotros habíamos encontrado por imagen. No sé si me estoy explicando. Ellos dicen, y lo he dicho, ellos dicen una cosa y yo encuentro otra cosa. Yo que soy el representante de todos ustedes ahorita en esta plática. Él llega y me dice algo y yo vengo y le digo, no, eso no es otra cosa. ¿Qué método voy a estudiar? Ahí están los 4 más comunes para evaluar el dolor abdominal. Es importante que siempre evaluemos todos y cada uno de los hallazgos. Ahí están distensión, gas, masas sólidas, colecciones líquidas, desplazamientos, calcificaciones, alteraciones esqueléticas. ¿Y cuáles son las limitaciones para los estudios radiológicos? Escaso contraste, si es obeso, si no coopera, se mueve, hallazgos inespecíficos, puede ser que haya neumoperitoneo y yo no verlo, para eso tomo una lateral, ¿verdad? Del ultrasonido, bueno, nos permite evaluar la totalidad de la cavidad, la reacción a la compresión con el transductor, evaluamos el peristaltismo o no, podemos hacer grabación del estudio y luego verlo, eso nos ayuda muchísimo.
hay una interacción con el paciente, y este método de imagen, el ultrasonido, es el método de elección para evaluar a mujeres embarazadas, a pacientes pediátricos y todo aquel que venga con dolor en el hipocondrio derecho. ¿Qué limitaciones tiene el ultrasonido? Es operador dependiente. Nuestros enemigos, la obesidad, la distensión intestinal, y si hay patología subcostal pudiera generarnos algún tipo de dificultad, pero en manos dedicadas como las de la señorita Laura Peralta, eso es imposible. Bien, la tomografía, ¿qué nos permite? Mayor rapidez, no interfiere el aire ni el hueso. La literatura dice no es operador dependiente, para mí lo es, porque los ojos no ven lo que la mente no sabe, y yo puedo obtener un estudio multifásico en una tomografía de 64 detectores, donde obtengo miles de imágenes y las reconstrucciones y la 3D, y me pierdo. Si no tengo una forma organizada y sistematizada de evaluar un paciente, me voy a perder. ¿Qué problemas tiene la tomografía? La radiación, la obesidad, la información que nos dan, muchas de las veces nos dejamos atrapar por ella. El paciente tiene apendicitis aguda y yo voy y me limito nada más a lo de la apendicitis aguda. Yo tengo que buscar todo lo demás, antes de irme nada más a lo que el tratante busca, yo tengo que buscar lo que debo de buscar. Y primero poner atención en otras áreas y al final irme a buscar el apéndice. Y menciono la más común. ¿Qué estudios voy a hacer? Pues depende de la regionalización y depende qué estudio tengo a mi disposición, si tengo las placas, si tengo el ultrasonido, tomografía, y ahí está, ustedes lo pueden leer, esto lo tomé, ahí está el autor que tomé algunas de estas ideas y las he acomodado a lo que yo les quise transmitir. Ya voy a terminar. ¿Cómo andamos de tiempo? Porque no, yo tengo un reloj adelantado. Ok, me acaban de decir una señal de todo bien, nos quedan 38 minutos, y entonces, de acuerdo a la modalidad del estudio, yo puedo, de acuerdo a lo que me permitan hacer, yo les digo a los residentes con los que alguna vez participé, les decía, porque ya ven que los equipos de rayos X o de tomografía y ultrasonido no, pero hay una línea roja pintada en el piso antes de entrar al área de radiación. Entonces yo les he dicho a ellos que toda vez que un paciente está adentro de la sala, es mi paciente. Y el paciente va a hacer exactamente lo que yo, como médico radiólogo, le diga que voy a hacer. Entonces allá afuera me dicen, no le hagas nada, así rápido, ahorita pásalo, así como no. Se pasa de la línea roja hacia acá. Señor o señora, voy a tener que darle a usted un vasito con agua. Y le voy a pedir que se lo tome de esta manera, o bario, o yodo. Y ahí, en base a qué busco, ahí está el protocolo, no me ven a mí. Voy viendo, no, pues me pide que no le ponga nada. ¿Cómo? Me voy a ir al de abajo. Si está buscando una complicación posoperatoria y me pregunta que si está perforado o dehiscente. ¿Cómo? ¿Sin contraste? ¿Sin nada? Pues por lo menos agüita, ¿no? No, porque entonces ya no va a tener ayuno y no lo puedo operar. Sí se puede. Pero ahí están, estos son los protocolos, están a su disposición en una presentación en internet, SlideShare, y se llama Protocolos de Tomografía Computada Abdominopélvica, está mi nombre, y ahí está cómo debo de dárselo, cada cuándo debo de dárselo, para que yo pueda ser capaz de contestar todas las preguntas que debo de contestarle a ese paciente y a su médico tratante. Lo notaron, ¿verdad? Todas esas preguntas a las que yo le debo de contestar al paciente y al médico tratante. Si voy a buscar litiasis, bueno, puede ser una tomografía computada simple. Si voy a evaluar patología vascular o ando buscando una úlcera, bueno, puedo dar agua nada más. Y así, puedo usar medio de contraste únicamente rectal, si busco apendicitis o diverticulitis. Ya están todas las cartas de la baraja que yo puedo manipular, dependiendo de lo que me estén preguntando. Si me dan opción, si no, a todos les hago lo mismo. Les hago una bifásica, ¿no? Una fase simple y una venosa, y ya acabé, y ya con eso puedo contestar alguna de las preguntas. Yo creo que andamos en tiempo ya, a lo mejor este es el último caso que les voy a presentar, el penúltimo será cuando me muera. Esta es una paciente femenina de 45 años de edad que viene con dolor abdominal y recientemente tuvo una cirugía. Esta es una grapa que está justamente en la fosa vesicular y ya no está la vesícula. Doctora, ahora sí, por favor, quiero que usted participe, porque me gusta que participen las mujeres, son lo mejor que hay en la humanidad. Ok.
es una tomografía en corte axial, no veo medio de contraste, veo cambios posquirúrgicos a nivel... eso ya lo dije. Ajá. Y a nivel de la grasa mesentérica veo alteración de la densidad. ¿De aquí? Ahí, ¿Esto? más de arriba. ¿Aquí? Bueno, ¿qué le parece si pone sus ojitos aquí? ¿O acá? Es una úlcera. Hay una solución de continuidad ahí gástrica, es una úlcera gástrica perforada y sellada. Efectivamente hay cambios en la grasa. Tan es así que aquí hay pérdida, ¿no? Yo debo de ver bien definida la grasa peripancreática. Entonces ahí está perdida. Y si usted se da cuenta, considera conmigo, definitivamente aquí parece un sacabocado. Eso es una úlcera. Oye, pero este es tu paciente de vesícula, así. Eso no era lo que tenía. Pero bueno, ya se la quitaste. Tiene una úlcera. Entonces hicieron endoscopía y ahí estaba el diagnóstico. ¿De acuerdo? Bien. Si vamos a utilizar siempre la tomografía computada para un uso rutinario en todos aquellos pacientes que sospechamos que tienen pancreatitis aguda, vamos a estar cometiendo un error. Ahora un hombre. Doctor, ¿me ayuda? Masculino de 65 años de edad con dolor abdominal inespecífico. Dice que tuvo mucho dolor la semana pasada. Estuvo con los cuates viendo el Super Bowl. Y luego ya se le quitó, pero ahora se agregó fiebre. Y dice el médico tratante que tiene dolor característico de abdomen agudo. Pero el paciente no se ve mal. Bueno, pues, hazle un estudio, ¿no? Ya se lo hicimos. Puse el topograma, puse el énfasis en la imagen que quiero que vean, y aquí están los dos ejemplos de imágenes axiales. Quiero diagnóstico. Usted tiene cara de que es ya R4. Entonces, voy a... ¿No? Pues veo abundante materia fecal en el colon. ¿Dónde? Colon transverso. No, ¿Sí? en los topogramas. Oh, acá, ya vete donde está el dinero. ¿Qué es esto de aquí? Ese es el páncreas. ¿Qué pasó con el páncreas? Es una pancreatitis enfisematosa. Este paciente tenía, porque pues ya se fue, se nos adelantó. Tenía pancreatitis enfisematosa. Y era desde el topograma. ¿Sí? ¿Qué fue lo que se le hizo? Entonces, sí, no a todos los pacientes les vamos a hacer tomografía, pero sí debemos de ser muy precisos a quienes sí. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, doctor, véalo bien, por favor. Va a tener quesadillas en la noche, ¿eh? Ahí está, pancreatitis enfisematosa. Bien, creo que por obvio el tiempo ahí me voy a detener, porque yo ya tengo que ya es suficiente. Ya los veo cansados, yo también. ¿Cómo ves? Entonces, me voy a ir directamente. Esto no, es un absceso apendicular, ¿ya lo vieron? ¿Están de acuerdo? Aquí está. Nivel hidroaéreo, está en la fosa ilíaca derecha. Este es un apendicolito. Entonces, toda vez que yo haga un estudio, tengo que decirle al médico tratante si hay o no formación de un absceso, si hay datos de peritonitis por ultrasonido o no. Tengo que decirle dónde está el apéndice, soy capaz de decírselo. Si pueden, ¿no? Si saben cómo se hace ahora eso. Cómo está en el sentido de las manecillas y su relación con el hilo terminal. Y si ya hay una complicación del apéndice, decir si hay o no abscesos en otros sitios. Porque luego sucede que van y reparan y solamente abordan y justamente allá su frénico derecho, ahí también había un absceso. Pero ese se les olvidó. Entonces ya luego vuelve a venir porque volvió a tener fiebre. Y dicen, qué sarcástico es este doctor. Si yo no le digo al médico, oye, y aparte arriba tiene una colección, independientemente de esta, arriba también tiene, entonces tengo que decírselos. No nada más se trata de interpretar y contestar lo que ellos nos preguntan. Yo debo de ser muchísimo más acuicioso. Y así empecé diciéndoselos. Aquí me voy a ir rápido. Y de nuevo el ultrasonido hoy por hoy es una extensión del clínico, es el estetoscopio del futuro.
Desafortunadamente los médicos radiólogos hemos dejado mucho que desear, porque ahora muchas personas que no son médicos radiólogos hacen ultrasonidos. Y entonces eso nos genera un conflicto. Pueden hacerlo mientras tengan la capacitación, pero si no la tienen nos genera un conflicto, ¿no? Entonces el ultrasonido, papel que tiene la tomografía, que es un método excelente, por no decir la reina para evaluar el dolor abdominal o el abdomen agudo, eso sí quiero que quede claro, y debemos de tener la capacidad para establecer un correcto reconocimiento de cualesquier entidad patológica en el abdomen y en la pelvis que explique el porqué del dolor abdominal. Yo puse aquí algunas cosas de los médicos radiólogos, que atendemos cada día pacientes más graves y que nuestro trabajo debe ser con una responsabilidad directa. Esto lo tomé de un libro que hizo la CERAM en su prólogo, y aquí ya llegué a los ojitos. Entonces por eso le dije al doctor, usted tiene cara de R4, pero veo que me equivoqué, porque no me supo identificar una pancreatitis enfisematosa. Los R1 con el paso del tiempo van a ir recuperándose, y agradezco muchísimo de nueva cuenta que se me haya dado la oportunidad, para mí envidiable, de venir a charlar con ustedes, de sí decir algunas cosas con las que yo estoy convencido y estoy para servirles, y muchas gracias por su atención.